Listo, pues aquí estamos. Muchísimas gracias a todos, a todas que ya están aquí para revisar un artículo. Vamos a estar haciendo estas actividades de manera frecuente. Es alterno a las sesiones en vivo que tenemos para Sigma Control. Y este documento está disponible en internet para que ustedes lo descarguen sin ningún problema. Me llamó la atención este documento porque tiene condiciones muy particulares, parecidas a México, pues es un documento de Argentina y hace mención de estas especificaciones de la calidad o error total máximo permitido o requerimientos de la calidad, como lo quieran nombrar. El asunto es que el documento es bastante útil para entender que existen múltiples especificaciones de la calidad o errores totales máximos permitidos y tenemos que hacer una elección. Tenemos que saber cuál es el que mejor nos funciona. Así que vamos a revisar el documento. En primera instancia, y de hecho voy a ir leyendo el documento al principio, después como son gráficas, pues va a ser relativamente simple trabajar con él solamente con las gráficas, ¿sí? Entonces, perdónenme, voy a moverlo bien. Bien, rapidísimo. Entonces, el objetivo del trabajo fue evaluar el desempeño anual de los métodos en términos de error total, las distintas especificaciones de calidad disponibles y el modelo 6 Sigma para calificar el desempeño. Se evaluaron analitos con variabilidad biológica. Como hay varios analitos en el estudio, pues algunos fueron muy bajas, medias y altas, ¿vale? Aunque sabemos que variabilidad biológica tiene tres niveles de exigencia: mínimo, deseable y óptimo. Entonces ya iremos revisando cómo funciona esos requisitos o requerimientos de la calidad. Se calculó el error total, y la medida sigma de manera mensual a dos niveles de control. El error total permitido para cada analito se obtuvo de 8 fuentes diferentes. Aquí le ponen también metas biológicas y regulatorias. Quiere decir que en algunos países se ocupan estos requisitos de la calidad como algo legal, como algo obligatorio, dependiendo del país del que estemos hablando. Y en algunos otros definitivamente no tiene esa condición, más bien funciona a partir de que tenemos la necesidad de controlar nuestro proceso. ¿Listo? Entonces, por eso se menciona así como metas biológicas y regulatorias. Se consideró un desempeño aceptable cuando el error total calculado es menor al error total permitido. Fíjense que esta condición después se van a dar cuenta de que no es suficiente. Es decir, puede ser que el error total sea de 9,9% y el error total máximo permitido de 10% y ustedes puedan decir, pues lo cumple, entonces es un desempeño aceptable. Sí es cierto, porque de acuerdo a este criterio, efectivamente se está cumpliendo. El 9,99 es menor que 10, pero es de alto riesgo. En cualquier momento puede pasar a 10,1, a 10,2 y superar este error total máximo permitido. Por lo mismo, el artículo también menciona que calcula la medida sigma y esta debe ser mayor o igual a 3. ¿Vale? Entonces, son como que los dos criterios que debemos tener en cuenta. El software Sigma Control hace esa alternativa, hace esas dos comparaciones. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Se observó estabilidad analítica durante el periodo evaluado. Esto quiere decir que en el tiempo que ellos trabajaron, que fue pues varios meses, de hecho años ahí que lo plantean, pues muestran esta estabilidad a la que se refieren. También nos dicen, no se llegaron a alcanzar las metas biológicas para analitos con muy baja variabilidad biológica. Esto es cuando están muy estrictos los requerimientos de la calidad, no siempre se logra cumplir con ellos, entonces hay que tenerlo presente. Entonces, eso ocurrió en este documento. Algo similar sucedió por los analitos con variabilidad biológica baja y media. Sí, es cierto, algunos de ellos también no lo cumplieron. Con variabilidad biológica alta se alcanzaron todas las especificaciones. ¿Por qué hablamos de variabilidad biológica? Porque es uno de los requerimientos que están de manera global considerados como de alta jerarquía. ¿Sí? Entonces es importante trabajar con variabilidad biológica sin que consideremos que sea la única opción. Bien, el desempeño sigma y la regla de control de Westgard dependieron del error total máximo permitido elegido. Esto es importante. También Sigma Control funciona así. Si ustedes
trabajan con un error total máximo permitido muy exigente, muy estricto, pues probablemente no cumplan con la medida sigma que están esperando, ¿vale? Entonces ténganlo presente. Luego, nos dicen que para magnesio, con este requerimiento de CLIA o este requisito de CLIA del 25%, se obtuvo una medida sigma mayor a 10 y una regla simple que es la 1.3S. Y con variabilidad biológica, pues la medida sigma fue menor de 3 y es un sistema multireglas. Así de contrastante es el asunto. Tan solo aquí el ejemplo es magnesio, porque para algunos requisitos funciona muy bien, pero para otros no necesariamente. Entonces, por eso tenemos que elegir el apropiado para el uso que le vamos a dar. Se concluye que la aceptación del desempeño del método y las reglas de control dependieron del error total máximo permitido elegido, sin disponer en este medio de metas mínimas a alcanzar. ¿Qué significa esto? Que no hay un criterio normativo, un criterio obligado, por lo menos para el origen de este documento que es Argentina, pues no hay algo mínimo a cumplir. Y lo mismo pasa en México, nos dan la libertad de escoger cualquier requisito de la calidad. El monitoreo mensual del error total máximo permitido, pues evidenció la estabilidad analítica con variabilidad típica de cada método. Esto también es importante. Todo método tiene variación en sus mediciones. Es inherente cierta cantidad de error de medida. Por eso tenemos que hacer todos estos cálculos. Entonces, por eso el documento es relevante. Bien, entonces vamos a irnos a la introducción, donde nos mencionan que los laboratorios de análisis clínicos tienen la responsabilidad de implementar procesos y procedimientos diseñados para monitorear el sistema de medición. De entrada, ya aquí nos están dando, somos responsables los laboratorios de la calidad de nuestras mediciones. Y entonces tenemos que buscar un mecanismo para poder evaluar dicha calidad, con el fin de asegurar que los resultados obtenidos sean confiables para el uso clínico previsto. Ahí está, estamos obligados. Y nosotros aquí en México también tenemos una normativa, la 007, y se nos pide que hagamos control interno, control externo, etcétera. El aseguramiento de la calidad debe contemplar las etapas preanalítica, analítica y posanalítica con el fin de obtener resultados confiables y así contribuir a la seguridad del paciente. Fíjense que aquí es en donde muchas veces nos quedamos cortos. A veces solamente nos dedicamos a hacer control de la calidad en la fase analítica y dejamos a un lado las otras etapas. Con Sigma Control pueden revisar la preanalítica y la posanalítica, calculando la medida sigma a partir de los defectos por millón de oportunidades. Entonces, podemos hacer el alcance de las tres etapas. Para evaluar el desempeño de los métodos, el laboratorio debe previamente haber transitado un proceso que comienza bajo el enfoque del ciclo de Deming. Recuerden, el ciclo de Deming es como esta estructura científica obligatoria. Todo lo que hagamos tendría que estar basado en cuatro pasos: planificar, ejecutar, verificar y actuar. El famoso ciclo PDCA. El primer paso de la planificación del control de calidad, bueno, tendría que ser el control de la calidad, y en todo caso es control interno de la calidad, comienza en la calificación de equipos. Esto también es relevante desde el sentido de que, déjenme aumentarle por si algunos lo están viendo en el teléfono y de repente pudieran em, ver la letra pequeña. Me voy a hacer un poquito. A ver, ustedes me dicen. Yo espero que se vea un poquito más, espero que sí. Em, el asunto de la calificación de equipos es una primera etapa, porque tienen que hablar de la calificación de diseño, de instalación, de operación y de desempeño. Entonces, la de desempeño se convierte en una verificación de métodos, es el segundo paso. ¿Sí? Entonces, hay que ver que estas primeras etapas son cruciales. Previo a la verificación, se deben establecer las especificaciones, requisitos o metas de la calidad, es decir, estos errores totales máximos permitidos que vamos a revisar. De tal forma que en la actualidad se sigue utilizando jerarquías de modelos establecidas. Se menciona a la conferencia de Estocolmo de 1999. Después hubo una más que fue en Milán y recientemente hubo una en Praga. Son reuniones en donde se hacen todos estos modelos y bueno, pues ahorita vamos a ver cuáles son los que sobreviven. Las fuentes con requisitos formulados en términos de error total, aceptable o permitido son las más prácticas de utilizar, las más difundidas en este medio. Entonces, hay que tener presente que esa es una estrategia que la mayoría de los países está ocupando.
De la verificación se conoce la imprecisión y la veracidad de los métodos. Estos parámetros, junto al error total máximo permitido, son utilizados en el cálculo del estadístico 6 sigma, necesario para definir, según Westgar, las reglas apropiadas para monitorear el control interno de la calidad. La toma de decisiones sobre la aceptabilidad de los resultados deberá estar respaldada por la planificación de las reglas de control estadístico. Es decir, tenemos que hacer una planificación de cuáles reglas vamos a ocupar para poder monitorear a cada uno de nuestros analitos y cada una de nuestras concentraciones o niveles de control. ¿Qué permitirá aceptar o rechazar una corrida analítica? Esa es la idea, que yo pueda liberar resultados de pacientes a partir de que mi control interno esté bien. El modelo 6 sigma o desempeño sigma es la herramienta elegida por los laboratorios clínicos para cuantificar la calidad de los procesos. Esta metodología es una estrategia de mejora continua con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios y se basa en la disminución de la variabilidad de los procesos, lo cual se traduce en la disminución de errores. Eso es lo que queremos, disminuir errores. Reducción de costos, por supuesto, y en la obtención de resultados fiables. El modelo 6 sigma cuantifica la variabilidad de los procesos en términos de desviación típica o desviación estándar o defectos por millón de oportunidades. Y es aquí en donde yo les digo, no nada más pensemos en calcular la medida sigma para la fase analítica. Se puede también, a partir de los defectos por millón de oportunidades, evaluar la preanalítica y la postanalítica. Es decir, todas estas variaciones, defectos, errores que se presentan en nuestros procesos. Según esta métrica, un sigma de 3 es considerado como lo mínimo. Es lo mínimo aceptable. Yo les diría, busquen 4, porque en sigma 3 en cualquier momento se convierte en 2.9 o 2.8 y ya no están cumpliendo. Si tienen 4, es un poco más estable. Y bueno, el sigma 6 es la excelencia, ¿no? Es como, le llaman como clase mundial. Ujú. Y esto es equivalente a 3.4 defectos por millón de oportunidades. Para los que ya trabajan con Sigma Control y que lo están ocupando para eh, el monitorear la fase preanalítica, por ejemplo, la toma de muestra, por ejemplo, no sé, el inventario, el almacén, pueden ver muy bien cuántos defectos por millón de oportunidades están presentando y entonces van a saber su medida sigma. O si lo quieren trabajar en porcentaje, también la herramienta lo permite. Luego de la verificación y la planificación de este control interno de la calidad, se debe evaluar el desempeño de los métodos. En esta instancia, el seguimiento y la evaluación se puede realizar mediante gráficos. Y aquí nosotros ya conocemos nuestras gráficas integrales, nuestras gráficas de Levi-Jennings. En fin, tenemos por ahí un gráfico para ver la medida sigma. Ahorita lo vamos a revisar. Que bueno, pues toda esta información contiene al error total máximo permitido, o la medida sigma, o el coeficiente de variación, el sesgo, incluso algunas herramientas de incertidumbre, que es parte de la evolución. En algún momento vamos a mostrarles el cálculo de la incertidumbre con esta herramienta. Se está programando que en breve tengan el cálculo de la incertidumbre con sus datos de control interno de la calidad y con control externo o con comparación entre laboratorios. Ya les presentaremos todas esas actualizaciones. Por supuesto que el monitoreo de estos estadísticos pues permite validar el desempeño de un método con respecto a las especificaciones de calidad. Esa es la intención. Además de observar el comportamiento de estos parámetros en función del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos ver gráficas o desempeños o análisis de más de un día, de más de una semana, de más de un mes. Entonces necesitamos una herramienta que nos permita establecer un periodo precisamente para evaluar dicho desempeño. En la actualidad se reconoce la falta de armonización en las metas de calidad propuestas por las diferentes fuentes. Es decir, ahorita vamos a ver las tablas y algunos van a encontrar valores desde 3% hasta 20%. Y dice, ¿cómo? El 3% es muy exigente y el 20% es muy laxo. Sí, definitivamente es así. Y bueno, pues hay una falta de armonización en ese sentido. Y a raíz de esto, en noviembre del 2014, les comentaba que hubo un evento en Milán en donde la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, la EFLM, organizó la primera conferencia estratégica para definir especificaciones globales de calidad analítica, es decir, tratar de homogenizar
a que todos vayamos hacia los mismos requerimientos de la calidad, lo cual ha tenido una importante repercusión a nivel internacional, ya que revisó la jerarquía establecida en Estocolmo y propuso tres modelos para establecer especificaciones de metas analíticas. El principal resultado fue la creación de un grupo de trabajo. Este grupo de trabajo, cuya finalidad es tratar los principales temas discutidos en esa conferencia, entre los cuales se encuentra la utilidad del error total, la utilidad de la incertidumbre. Frecuentemente este organismo emite boletines acerca de cómo usar estos elementos. Incluso, pues nosotros ahorita estamos hablando de error total y de cómo vamos a trabajar con el sesgo y con el coeficiente de variación, pero en algún momento, bueno, y expresado como error total o medida sigma, pero en algún momento esto va a transitar hacia la incertidumbre, que la verdad los elementos son muy parecidos, no cambia mucho. Aunque este último parámetro se define en el vocabulario metrológico y se utiliza en el laboratorio analítico, en los últimos años numerosas publicaciones discuten su uso, utilidad y aplicación en el laboratorio clínico. Sí, para algunos no le encuentran como que mucha utilidad, con el error total para algunos es suficiente. Y vean, como les decía, el documento es argentino, entonces en Argentina la selección de las especificaciones de calidad se realiza sin la exigencia de un desempeño mínimo establecido. Es algo que también pasa en México. Por ejemplo, la norma oficial mexicana no nos dice cuál debería ser nuestro desempeño mínimo. La norma dice el qué, más no el cómo. Entonces nos dice que debemos garantizar que el resultado sea adecuado, pero ¿y cómo lo hacemos? Tenemos que conocer un poquito de estadística y precisamente el artículo menciona cómo podríamos demostrarlo, ¿vale? Entonces, igual que ellos, pues no hay una exigencia, no hay algo regulatorio que nos lo pida. A diferencia de CLIA en Estados Unidos, RILIVAC en Alemania, RCPA para Australia, aquí no, aquí tenemos la libertad de escoger el que mejor nos acomode. Tampoco se dispone de consensos o recomendaciones. En todo caso, la norma ISO 15189 atribuye a la dirección del laboratorio la responsabilidad de definir, implementar y realizar el seguimiento de las metas de desempeño seleccionadas. Fíjense, la dirección del laboratorio, las jefaturas, los que están al frente, ellos son los responsables de que en las diferentes áreas, con los diferentes equipos, con las diferentes marcas, se establezca, se defina, se implemente el error total máximo permitido. Entonces, jefes de laboratorio que están conectados, ánimo, échenle ganas, hay que seleccionar sus diferentes errores totales máximos permitidos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el desempeño anual de 10 analitos de química clínica en términos de error total y compararlo con las distintas especificaciones de calidad internacionales disponibles. También evaluar la utilidad del modelo 6 Sigma como herramienta para la calificación del desempeño de los métodos. Con esta información, pues nosotros tenemos todos estos elementos para garantizar el resultado, ¿vale? Bueno, materiales y métodos. El estudio de estos el diseño, perdón, de estos estudios y analitos probados, pues nos dice lo siguiente. Es un estudio retrospectivo realizado con base a los datos registrados durante 2015 en la planilla de evaluación del desempeño analítico de métodos de química clínica. Para la realización del presente trabajo se incluyeron analitos con variabilidad biológica muy baja, como sodio, cloro y calcio, baja, como en magnesio, potasio, albúmina, proteínas totales y glucosa, media para fosfatasa alcalina y alta para triglicéridos. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo diferentes analitos y sus comportamientos. Métodos de análisis. Es importante hablar de los métodos de análisis porque los errores totales que se obtienen en el laboratorio están en función de qué método ocupo, de qué principio de medida estoy ocupando. Si no tengo claro cuál es mi principio de medida, no voy a saber por qué es que tengo una medida sigma diferente a cuando tenía otro principio de medida, otra marca. Voy a pensar, o a veces quiero que el equipo A sea igual que el equipo B o que sea mejor, pero depende del principio de medida. Entonces vean que el documento menciona las diferentes metodologías que se utilizaron. No me voy a quedar mucho tiempo en ello. Ahí está establecido en el documento. Bueno, sí, importante, se trabajó con un equipo de Roche y bueno, pues es para que vean cuáles son los resultados. Los métodos analíticos fueron inicialmente verificados para precisión y veracidad. Fíjense, como el documento ya tiene un ratito, todavía estaba el protocolo de CLCI LP15A2, ahora ya está el A3.
Para linealidad, se tenía el documento EP6A, ahora ya está el EP6A2. Entonces ya ha evolucionado un poquito. También se ampliaron las especificaciones de calidad que se muestran en una tabla para evaluar el desempeño de los métodos de los 10 analitos. Vamos a ver ese concentrado. Esa tabla es muy interesante porque usan varios errores totales máximos permitidos y está pues muy congruente el ver cómo se desempeñan sus analitos. También aquí nos dan el programa interlaboratorios y la evaluación del desempeño. Nos dicen que los datos mensuales del control interno fueron transferidos al programa de interlaboratorios provisto por la marca Roche, del cual se obtuvieron pues media, desviación estándar, mensuales y propias del grupo PAR. Estos datos fueron incorporados a la matriz de calidad de laboratorios que se hizo en Excel. Se determinó el error total. Aquí están las fórmulas. Se tuvo también, bueno, aquí me llama la atención, el error total calculado, ellos no ocupan 1,65 como constante estadística o como intervalo de confianza, ellos ocupan 2. Si ustedes recuerdan, en las tablas de todas esas constantes estadísticas, el 1,65 representa a un intervalo de confianza del 95%. El 2 representa un 97% aproximadamente. Y hay algunos que ocupan 2,33, que es un 99% como intervalo de confianza. Aquí los argentinos ocuparon 2, ¿vale? Y esto, bueno, porque finalmente lo hace más práctico para los cálculos, pero hay que entender por qué uno u otro. También nos marca la fórmula de la medida sigma, del sesgo, del coeficiente de variación, nos da todas las fórmulas. De acuerdo al estadístico sigma obtenido mensualmente para cada analito, se establecieron las reglas de control de Westgard para asignar a los gráficos de control interno de la calidad. Se realizó la comparación del error total que se calculó mensualmente con respecto al error total máximo permitido de las distintas especificaciones de la calidad. Y ya les había comentado, los criterios fueron que el error total calculado debe ser menor al error total permitido y la medida sigma debe ser mayor o igual a 3, ¿sí? Considerando que mayor o igual a 6 es de clase mundial. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta cómo funciona. Y todo lo que es menor de 3 pues es un desempeño marginal que necesita mejoras. Esa es la idea. Bueno, vamos a ver nuestra primer tabla. Hasta ahí queda la mayor cantidad de texto. Nuestra primer tabla lo que nos está mostrando es los diferentes errores totales máximos permitidos, el origen de ellos y cómo para cada analito podemos encontrar múltiples propuestas de errores totales máximos permitidos. Y lo que yo les decía, puede haber desde, por ejemplo, para cloro, desde 0,74 y hasta 8%, 9%. En calcio, por ejemplo, puede haber desde 1,27% y hasta 10, 11%. Entonces, hay valores diferentes entre sí y el documento lo que pretende es calculemos nuestro error total, comparémoslo contra estos requisitos, calculemos nuestra medida sigma y veamos qué vamos a obtener. Entonces, aquí está la tabla de referencia. Nosotros hemos trabajado para que el Sigma Control pueda aceptar ese tipo de datos. También algo que se está haciendo es automatizar para que ustedes ya no tengan que ir a las tablas a consultar estos valores. Estamos buscando que estos ya estén precargados. A la brevedad van a estar disponibles porque vean, la necesidad de que no tengamos que ir a recurrir a las tablas, porque luego es una bronca, ¿no? Todo el mundo dice, ay, híjole, tengo que ir a ver cuántos requerimientos hay, cómo funcionan, de dónde los agarro, quién los publicó, cuáles son los más actuales. Entonces, Sigma Control está buscando que estos ya estén precargados para ahorrarnos tiempo, porque luego sí es una bronca estar buscando cuál es el más apropiado, ¿vale? Bueno, esta es la tabla de sus diferentes errores totales máximos permitidos. Aquí están las siglas que significan. Bueno, pues ahí está. Y también algo que nos dicen es, de acuerdo a la medida sigma, es la regla de Westgard que voy a ocupar. Estas en los libros y en las publicaciones que hay de Westgard las llama reglas Sigma-Westgard. Reglas Sigma-Westgard. ¿Por qué? Porque ocupa la medida sigma para establecer qué reglas son las que va a ocupar y cuántos controles se van a meter. En este caso, para dos niveles de control que se están ocupando en química clínica según este documento, pues si eres mayor de 6 sigma, con la regla 1.3S es suficiente.
Pero si eres entre 5 y 6 sigma, ya necesitas 3 reglas. Si estás entre 4 y 5 sigma, ya requieres 4 reglas. Si estás entre 3 y 4 sigma, ya tienes que ocupar 5 reglas. Y obviamente aumenta la cantidad de controles que debes meter. Ese es el concepto de Sigma-Westgard, el que escojas las reglas de Westgard que son apropiadas, no todas, las más apropiadas. Bueno, este algoritmo ya lo tiene precargado Sigma Control. De acuerdo a la medida sigma que tenga, automáticamente me sugiere cuál es la regla de Westgard que voy a ocupar. Entonces no nos tenemos que preocupar por la aplicación de este criterio, el software ya lo hace. Bien, entonces, algo que también nos dice este documento, se evaluó el desempeño anual. Déjenme abrirlo un poquito porque si no, a lo mejor se hace muy grande. Ahí está. Se evalúa el desempeño anual de los métodos con base en los siguientes gráficos. El error total calculado, la medida sigma, gráfico de decisión. Este gráfico de decisión también lo vamos a ver ahorita en un informe que hace el software. Y el perfil de imprecisión interanual del 2012 al 2015. Entonces decía, varios meses, varios años están ahí analizados con base en el coeficiente de variación anuales de 10 analitos evaluados y de otros 13 analitos de química clínica, ¿vale? Bien, vamos a ver que todos estos resultados, ahorita no voy a leerlo porque más bien quiero explicarlo en las diferentes gráficas y al final nos regresamos a la discusión y conclusiones. Me voy entonces hacia las gráficas. Vean, esta gráfica es una chulada, me gustó mucho. Ahorita, bueno, ustedes tal vez no lo sepan, pero está conectado el ingeniero que hace el software, entonces le voy a pedir que luego hagamos una gráfica así. Está re buena. ¿Cuál es el asunto? Vean esto. Tenemos los diferentes errores totales máximos permitidos. Déjeme bajarle un poquito nada más para que se pueda ver mejor. Ahí está. Tenemos los diferentes errores totales máximos permitidos con diferente color y tipo de línea. Aquí están todos ellos. Y nosotros vemos el error total calculado en estas líneas negras. ¿Listo? Aquí están los meses, enero, febrero, marzo, abril, etcétera, todo el año. Y lo que estamos viendo es que de acuerdo a los errores totales obtenidos, se cumple con alguno de ellos porque es menor ese desempeño a algunos de estos, pero otros lo supera. Entonces eso está muy padre porque podemos ver cuál es el requerimiento que me puede servir. Vean que después de un año de análisis, pues hay meses en los cuales mis desempeños brincan un poco, pero no tanto como para tener errores totales muy grandes. Entonces, bien podríamos establecer un único requerimiento de la calidad. Tal vez podría ser 5, tal vez podría ser 7. Entonces, ya iríamos viendo cuáles son los más adecuados en función de esto. Esto es lo que ellos obtuvieron y así es como lo presentan. También nos ponen una tabla en la cual nos dicen los analitos con desempeño aceptable según estas diferentes fuentes que ya vimos que están en la tabla. Entonces resulta que sodio, calcio, cloro cumplen muy bien con CLIA, con Rilivac, aquí con creo que República Checa, el SEC, con algunos de Bélgica, con algunos de España, pero variabilidad biológica no los cumple. Ese es un tema ahí interesante. Probioqual tampoco lo cumplen. Cuando hablamos de analitos con esta variabilidad baja, perdón, ¿alguien por ahí habló? Adelante. No, creo que no. Listo. Entonces, tenemos por acá glucosa, magnesio, potasio, albúmina y PT que están cumpliendo perfectamente. También tenemos osotasa alcalina y triglicéridos. Entonces, todos ellos cumplen con CLIA, con Rilivac, pero vean cómo con variabilidad biológica solamente algunos, con los de República Checa, la mayoría los cumplen, con los criterios de Bélgica y de España, la mayoría los cumple, RCPA, que es de Australia, unos cuantos lo cumplen. Entonces, está muy interesante cómo a partir de ese tipo de tablas tenemos que definir cuáles son esos criterios que nosotros vamos a ocupar, cómo vamos a vigilar nuestro proceso. Y yo les decía, por ejemplo, para magnesio.
Magnesio, vean qué interesante. Resulta que el desempeño que ellos obtuvieron lo retan con respecto al error total máximo permitido de cada una de estas fuentes y resulta que de los criterios más amplios, que es el 25% de CLIA, pues claro, le da una medida sigma de 10,8. Pero si se va a variabilidad biológica, vean, mínima, ni tan siquiera la óptima, mínima, pues no llega ni al sigma 3 que es lo mínimo aceptable. Entonces es marginal. Y obviamente, cuando eso sucede, pues lo que se requiere es una mejora. No puede seleccionar reglas de Westgard. Esto que estamos viendo aquí es lo que hace Sigma Control. A partir de seleccionar dicho error total máximo permitido, me calcula mi medida sigma y me dice qué regla de Westgard ocupo. Este es un ejemplo para magnesio y bueno, pues es parte de lo que ustedes pueden ver en la plataforma. Aquí ustedes van a encontrar diferentes desempeños. Vean, en este caso, el magnesio a partir de compararlo con CLIA. Vean cómo es el criterio y cómo es el desempeño del laboratorio a partir del nivel 1 y del nivel 2. ¿Qué medida sigma tienen? Perfectamente lo cumplen, claro, pues es 25%. Pero si se van a RCPA, que es de 8%, uff, ahí sí no lo logran. Entonces, vean qué interesante, está mucho en función de contra qué me comparo. Entonces, evaluar nuestro desempeño tiene que ver con cuál es el requerimiento de la calidad. Y vamos a ver que aquí hay una gráfica que es de decisión de métodos normalizados para magnesio, donde nos va diciendo que de acuerdo al requisito que se ha escogido, en qué medida sigma está. Son como zonas sigma. ¿Cómo funciona este gráfico? Este gráfico tiene un error total máximo permitido llevado al 100% en el eje Y y en las X tiene la mitad de ese 100%. Entonces es 100 contra 50. Y lo que se grafica es la imprecisión en el eje X, es decir, el coeficiente de variación, y se interpola con la veracidad, es decir, con el sesgo, ambos en porcentaje. Entonces, de acuerdo a mi sesgo y a mi coeficiente de variación, ubico mi punto operativo y voy viendo qué desempeño tengo. Esta es zona 6 sigma hacia arriba. Este es entre 6 y 5, este es entre 5 y 4, entre 4 y 3 y menor de 3. Entonces, ¿qué queremos? Pues estar siempre en esta zona. Por esta zona. De ahí hacia abajo no nos conviene. Y eso es lo que nos están mostrando aquí, precisamente para magnesio. Este lo vamos a ver más adelante. Sigma Control lo hace. Bien, entonces, de acuerdo a toda esta información, pueden darse cuenta que hay un análisis anual de cómo van los coeficientes de variación, cómo fueron en cada uno de los diferentes años que evaluaron, los diferentes analitos con sus diferentes niveles de control, cómo se ubicaron los coeficientes de variación. Ujú. Y claro, esto nos da una vigilancia así profunda de un montón de tiempo. Claro, tenemos que revisar qué lotes de control fueron, hacer nuestro análisis. Ojalá ustedes puedan trabajar con sus proveedores para que no les cambien tanto el lote de los controles, porque eso es un problema. Cada lote de control nos cambian las cosas. Pero bueno, si hablamos del coeficiente de variación, este no tendría por qué moverse tanto. Se supone que cada nivel de control pues va a cuidarse su estabilidad. Entonces vean qué interesante, ustedes pueden ver su coeficiente de variación acumulado, histórico, de cada uno de sus analitos. Y este es un estudio muy interesante porque habla de esa estabilidad a la cual llega su conclusión. Entonces es parte de lo que ustedes pueden revisar. Rápidamente vemos las conclusiones. ¿Qué es lo que dice el documento? Nos dice lo siguiente. En Argentina, así como en México, no se dispone de especificaciones de calidad mínimas a alcanzar, ni entidades regulatorias que evalúen el desempeño de los laboratorios clínicos. Pues sí, se supone que nosotros tenemos por ahí un COFEPRIS, pero eso y nada. A nivel internacional, existe una recomendación de priorizar las metas basadas en resultados clínicos, seguidas por las de variabilidad biológica, pero sin consenso respecto a qué analitos debieran alcanzar una u otra especificación. Entonces, esa parte, lo voy a aumentar un poquito, esa parte creo que nos deja ahí como que de manera arbitraria, pues buscando quién nos apoye, porque si no hay un consenso, ya vieron que hay unos desde
0.7% hasta 8% son grandísimas. Pero bueno, están ahí y hay que ver cuál es la que mejor nos funciona. Al comienzo de la verificación de métodos generalmente se incorporan metas más flexibles y expresadas en error total. Fíjense que eso es algo importante. Cuando comenzamos, si ustedes no tienen una estrategia de cómo elegir el error total máximo permitido, escojan el más flexible, el más amplio. Y a medida que vayan avanzando, van siendo más estrictos. Eso ayuda bastante. Las restantes, bueno, expresadas en error total, lo cual se traduce en el error total máximo permitido para cada método. Excepto variabilidad biológica, las restantes fuentes de especificaciones de calidad evaluadas están basadas en el estado del arte. Fíjense algo muy importante, el estado del arte. ¿Qué significa eso? Que el cálculo de ese error total máximo permitido es a partir de sus programas de control externo, es a partir de estudios que ellos hacen con laboratorios participantes en este tipo de consensos. Y variabilidad biológica no es por consenso. Variabilidad biológica hace otro tipo de estudios que son intraindividuo e interindividuo. Entonces hacen dos tipos de coeficientes de variación. Adicionalmente contempla el coeficiente de variación analítico. Es algo diferente. Los cuales derivan de programas de evaluación externa, ya lo decía, basados en variabilidad biológica y programas de evaluación externa. Listo, pues es parte de lo que está ahí. A excepción de RealBack y RCPA, en la mayoría de las fuentes no está bien documentado el criterio adoptado para establecer el límite de aceptabilidad. Sí, 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 en América Latina pues también tenemos esa gran dificultad. La elección del error total permitido para cada método impacta directamente en la aceptación o no del desempeño mensual. Voy a avanzar un poquito porque la continuación viene hasta acá. Mensual. En el valor de la métrica sigma y por consiguiente en la regla de control utilizada en el control interno de la calidad. Se pudo observar que analitos con alta regulación homeostática, variabilidad biológica muy baja, no llegan a alcanzar las especificaciones biológicas con la metodología empleada, debiendo ser monitoreadas con metas más permisivas como CLIA y ReallyBack. Analitos como triglicéridos con alta variabilidad biológica pues logran alcanzar todas las metas de calidad evaluadas. Como indicador de mejora continua, podría plantearse la reasignación del error total máximo permitido a metas de calidad más exigentes. En el presente trabajo, por ejemplo, para magnesio, el reasignar el error total máximo permitido del 25% a 7.2, que es de variabilidad biológica mínima, transformó el desempeño del método de mayor a 6 sigma, a un desempeño marginal de menor a 3 sigma. ¿Sí? Similar observación fue documentada por Carmen Ricós con datos del programa de garantía del control externo de la calidad de España. Entonces, todo esto nos lleva a pensar en que tenemos que seleccionar de manera adecuada nuestro desempeño. En todos los analitos estudiados se observó estabilidad analítica en un periodo evaluado. En la representación gráfica del monitoreo del desempeño con este error total calculado se observó una variación estable mes a mes, con una amplitud propia de cada analito para cada nivel de control con un comportamiento sin desviaciones de lo habitual, lo cual se consideró una medida de buen desempeño. El monitoreo del coeficiente de variación año a año brinda información sobre la reproducibilidad de las determinaciones en el tiempo y sobre los analitos de mejor desempeño en términos de imprecisión. Lo pudimos ver, esa gráfica grandota. El error total calculado, mes a mes del método y el perfil de imprecisión, podría servir a los fabricantes de plataformas analíticas para mejorar los procedimientos de medida con el fin de alcanzar metas de calidad basadas en decisiones médicas. Y esto es muy cierto. Actualmente hay metodologías que logran coeficientes de variación muy pequeños, cosa que hace 20 años no suponíamos que iba a pasar. Y todo el mundo decía, pues 10%, 5%. Ahora ya hay hasta de 1%, pero porque la tecnología cada vez es mejor. El desempeño basado en la métrica sigma depende directamente del error total permitido empleado, en concordancia con el expresado, aquí por Pineda y Tenor. Para poder ser interpretado en forma correcta, el rendimiento de sigma debe ser acompañado por especificaciones de calidad empleadas en su cálculo. En la actualidad, la evaluación del desempeño de los métodos contempla solo la etapa analítica del proceso. Eso fue en 2015. Yo les digo, Sigma Control permite evaluar la calidad en preanalítica y posanalítica. Observándose en la literatura consultada una falta de armonización en las metas de calidad a alcanzar, tanto a nivel local como internacional. La expectativa actual está centrada en los reportes derivados de los grupos de trabajo formados en la conferencia de Milán, los cuales discuten la vigencia del error total máximo permitido con respecto a la incertidumbre, lo que les venía diciendo. Metas de calidad basadas en variabilidad biológica, decisiones médicas y estado del arte, así como también especificaciones para la evaluación externa de la calidad y de las etapas pre y posanalítica. En conclusión, la elección de una u otra fuente del error total permitido puede cambiar la aceptabilidad del desempeño de mi método
como así también la forma de monitorear el control interno, generando confusión a la hora de decidir reasignar dicho error total máximo permitido. Los autores consideran que las futuras metas de calidad deberían contemplar a todas las etapas del proceso de obtención de un resultado, incluyendo la preanalítica y posanalítica. Con respecto a la etapa analítica, dichas fuentes deberían estar basadas en la evidencia de la práctica clínica y del laboratorio, en la variabilidad propia de los métodos, contemplando la estandarización y armonización con recomendaciones sobre los procedimientos de medida y plataformas analíticas que no alcancen estas especificaciones mínimas. Bien, de acuerdo a lo que vimos, el documento nos hace reflexionar acerca de que necesitamos herramientas que nos permitan conocer cómo son nuestros desempeños. Y para eso debemos conocer un poquito de estadística. Tenemos que acercarnos a esas herramientas que nos permitan hacer los cálculos automáticos, pero no podemos dejarlo así. Tenemos que saber qué hizo el software. Por eso es que voy a mostrarles Sigma Control, que es la herramienta que precisamente estamos promocionando, porque a partir de todo esto que vimos ahorita, vamos a revisar cómo funciona estos criterios, de qué manera podemos hacer todo esto. En primera instancia, el software lo que permite es que cuando vayamos a nuestras diferentes áreas, por ejemplo, progesterona. Yo tengo progesterona con orto, y tengo este desempeño. ¿Listo? Tengo 3 niveles de control. Estos 3 niveles de control ya estoy metiendo datos. Y pues entonces, cuando yo trabajo con mi error total máximo permitido, voy conociendo qué medida sigma tiene. Pero también me calcula el error total y lo calcula en unidades y en porcentaje. Nos calcula el sesgo en unidades y en porcentaje. El coeficiente de variación, pues obviamente en porcentaje. La desviación estándar fija y media fija, que es importante que le establezcamos a partir de los 20 datos. Que tengamos nuestra desviación estándar calculada, nuestra media calculada, que sepamos cuál es el valor de referencia o valor verdadero, y con toda esa información obtener nuestra medida sigma. Y entonces podemos ver cómo se asigna ese error total máximo permitido. Yo les decía que la plataforma permite dar de alta los diferentes errores totales máximos permitidos. También les estoy comentando que, bueno, otra vez está el ingeniero aquí conectado para que sepa que tenemos urgencia de que estos sean automáticos, de que estén ya disponibles porque nos va a facilitar la vida. ¿Sale? Entonces, vean, tenemos para el nivel 1 variabilidad biológica mínima, deseable, CLIA 2024 y óptima. Son las únicas que estoy contemplando para progesterona. Está el error total máximo permitido de 39.3, 26.2, 25 y 13.1. Y automáticamente me calcula la medida sigma para que yo seleccione uno. Vamos a seleccionar CLIA. Vale, aquí quedamos. Para el nivel 2. Para el nivel 2 también tengo los diferentes requerimientos. Veo qué medidas sigma son. A lo mejor me quedé con CLIA también. O si no, bueno, igual variabilidad biológica deseable. En el nivel 3 voy a hacer el ejercicio de cómo se van a capturar estos datos. Y en el nivel 3 no tengo ahorita nada. Entonces voy a utilizar el algoritmo y voy a dar de alta una nueva. Le voy a decir, ¿sabes qué? Utiliza variabilidad biológica mínima. ¿Ok? Mínima. ¿De cuánto es ese dato? Pues es de 39.3, correcto. Guardamos. Oye, pero ¿sabes qué? Da de alta otro. Vamos por otro. Variabilidad biológica deseable. Vamos por variabilidad biológica deseable. Listo. ¿Qué valor es? 26.2. Correcto, 26.2. Guardamos. ¿Qué otro tenemos? Mira, tengo por ahí CLIA 2024. Ok, vamos por CLIA 2024. Aquí está. ¿Qué valor tiene CLIA? Pues 25%. Correcto. Entonces, guardamos. Pero también está uno más. Variabilidad biológica óptima. Vamos por variabilidad biológica óptima. Aquí está. ¿Qué valor tienes? 13.1. Correcto, 13.1. Listo, guardamos. Y resulta que cambia mucho el desempeño del nivel 1, del nivel 2 o del nivel 3. Miren, el nivel 1, 3 de ellos los cumple perfectamente. El nivel 2 también, solo que ya no llega a medidas sigmas tan grande. Y el nivel 3 apenas iba cumpliendo en estos dos requerimientos y el tercero, perdón, el más alto, pues apenas sí cumple aquí. Entonces,
Vamos a seleccionar para el nivel 3, el nivel 2, el nivel 1. Le decimos guardar y vamos a ver cómo se comporta. Resulta que con esa elección yo tengo mis medidas sigmas y ya no tuve que estar inventando o tratando de calcular cuál es el más apropiado. Yo ya lo pude ver en ese algoritmo y solamente lo selecciono y listo. Con todo eso, lo que yo voy a ver son mis gráficas. ¿Puedo ver mis gráficas de Levi-Jennings? Sí, sin ningún problema. Ahí está el nivel 1, ahí está el nivel 2, ahí está el nivel 3. Y todo el mundo dice, ¿estarán bien esas gráficas? Todavía no lo sé hasta que vea mi gráfica integral. Resulta que de acuerdo a mi gráfica integral, estos desempeños son aceptables. Perfecto, y ya aparte me lo había dicho con color, porque el verde es aceptable, el amarillo es alerta y el rojo es inaceptable. Una herramienta muy intuitiva, fácil de interpretar. Y ustedes dirán también, oye, pero tú me dijiste que puedo ver históricos. Sí, entonces voy a ver en la sección que dice aquí análisis. Yo quiero ver el análisis y quisiera ver a partir, bueno, esos datos fueron del 2023. Vamos al 2023, los tenía en junio, entonces a partir del 1 de junio y hasta el mismo 2023 nada más tenía yo hasta julio, entonces híjole, qué pena, pero hasta ahí estaban mis datos. Le puedo pedir todo el año, por supuesto, como se dieron cuenta. ¿Qué áreas son las que te interesan? Mira, tengo inmunoensayos, tengo serología infecciosa, tengo hematología, tengo química clínica. Todos ellos, búscalo. Perfecto. Y se acuerdan que yo les decía que había una gráfica de zona sigma, una gráfica en la cual yo puedo visualizar cómo están mis diferentes desempeños, mis diferentes analitos. Depende de lo que estemos hablando. Los que están en rojo es una sigma menor a 3, los que están en amarillo están entre 3 y 4, el que está en verde es mayor a 4. Ahí está, sin ningún problema. Y algo importante, por lo menos el 80% de los analitos tendrían que estar dentro de lo aceptable. Esto quiere decir, entre los verdes y los amarillos debo tener por lo menos el 80%. Ok, tengo 70 en color verde, 20 en color amarillo y 10 en color rojo. Perfectamente. Es un desempeño aceptable, histórico, y yo puedo visualizar incluso cada uno de ellos. Puedo ver de acuerdo al área, de acuerdo al instrumento, el lote, el analito, los diferentes niveles de control, las mediciones que se tienen capturadas, la media, el valor de referencia, desviación estándar, coeficiente de variación, sesgo, error total máximo permitido, medida sigma. Incluso si se dan cuenta, podría obtener el coeficiente de variación relativo y el índice de desviación estándar que se utiliza en los comparativos interlaboratorios. Si yo tengo ese coeficiente de variación de consenso, si yo tengo ese valor de desviación estándar de consenso, pues entonces puedo calcular todo esto. El software es configurable en muchos sentidos. Entonces yo a esto lo puedo generar como un reporte, ponerle mi logo, ponerle mis códigos, etcétera, etcétera. Entonces, esto que estamos viendo, en gran medida, y fíjense, coincidió con que yo encontré ese artículo, dije, bueno, ya es de hace tiempo, pero curiosamente es lo que hace Sigma Control. Eso es lo que hace. Entonces, me gustó para poder mostrárselos que lo que dicen los documentos, la literatura, pues ya se puede realizar en este tipo de herramientas. Entonces, bueno, pues lo que tratamos de hacer hoy es precisamente que a partir de un documento o de un artículo, ustedes puedan ver cómo van a poder monitorear su calidad. Uf, me fui como a 100 por hora. Quiero escucharles. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven el artículo? ¿Cómo ven la información? ¿Qué les parece lo que vimos hoy? Pueden habilitar su micrófono, pueden escribir en el chat, lo que ustedes consideren. Hay colegas que ya lo están usando. Háganos saber cómo les está yendo. Así lo están viendo, así lo están trabajando, o solamente están capturando datos y no lo han revisado. Cuéntenos, cuéntenos, no les vamos a criticar. ¿No? ¿De plano no se animan? Bueno, ok. Creo que tampoco hay mensajitos. Ujú. Bueno, pues entonces les presentamos este artículo, lo relacionamos con la herramienta y para nosotros es importante que ustedes sepan el fundamento que tienen todos estos cálculos.
Bien, vamos a ver los mensajitos. Buenas tardes, la verdad es que yo no sabía que tenía todo eso la aplicación. Dulce, pues sí, hay que picarle. Y ahí hay un montón de cosas. ¿Cómo imprimir las gráficas? Ok, aquí hay, bueno, de entrada esto este reporte se puede generar en PDF y listo, ¿no? Ya ustedes el PDF lo pueden imprimir sin ningún problema. También cuando nosotros tenemos las diferentes gráficas, ahí ayúdame Mario, si es que ya se puede imprimir las gráficas o todavía no se tiene ese reporte. Ahorita que puedas. Aurelio, buenas tardes. ¿Puedes mostrarnos un ejemplo cualitativo, por favor? Bueno, no fue tema de hoy, pero sí, con gusto. Vamos a ver cualitativos. Uroanálisis. Claro, vamos a ver uroanálisis. Si en la tira reactiva, por ejemplo, les da positivo, negativo o algunos valores de la tira, claro, se pueden capturar los datos sin ningún problema y ahí no se trabaja con error total máximo permitido, no se trabaja con medida sigma, pero sí se trabaja con porcentaje de concordancia. Y entonces el cálculo se hace a partir de el valor esperado con respecto al valor obtenido y un criterio de aceptabilidad. Ajá, entonces yo puedo visualizar cómo está mi desempeño en términos de concordancia a partir de cuántos datos concuerdan con lo esperado. Y claro, también puedo ver mi gráfica sin ningún problema. Entonces puedo visualizar los controles, el negativo y el positivo, y puedo ir viendo cómo se van comportando mis diferentes valores. Generalmente los cualitativos son un poco más no tienen tanta variación, precisamente porque no se puede cuantificar, sino es algo dicotómico de positivo o negativo o algunos valores, pero que están segmentados. Entonces, por eso es que el gráfico es diferente. Y claro, tendría que hacer mi revisión. Déjenme ver si es que la plataforma ahorita está todavía evolucionando y demás. Les decía que es algo muy interesante cómo está funcionando esto. Ujujú. Bueno, hasta donde esté. Puro análisis, vamos a ver cómo nos da. No sé si tenga datos, no sé si nos... Ahí está. Para cualitativos, ahí está. Había configurado uroanálisis y bueno, los porcentajes de concordancia. Ajá, ahí están. Los criterios de aceptabilidad, los valores positivos y negativos o los intervalos que manejan. Entonces también se puede generar el reporte, se puede colocar su logo, se puede colocar el número que los identifica, que los codifica en su sistema de gestión. Todo eso se puede sin ningún problema configurar. Entonces, igual funciona para cuantitativos y para cualitativos, solamente es otro el cálculo que se hace, pero hace lo mismo en términos de informes, ¿vale? Déjenme ver. Ajá, ajá, ajá. Eric, rápido, buenas tardes. Aurelio dice, gracias. Adelante, adelante. Sí, para la pregunta que pusieron de cómo imprimir las gráficas, en el mismo botón que tenía de cuantitativos de análisis, hay dos tipos de gráficas. Una de ellas es, es la que mostraste y, y la otra son... Ah, aquí Ah, está, cierto. exacto. Ah, sí es cierto, mira. Sí es cierto, es que ya, fíjense cómo ya no me acordaba de esto. Ok, déjame verlo. Sí es cierto, sí se puede. Ahí voy. 2023, en junio, primero hasta julio, ah, ah, agosto 2023, julio. Ok, El único tema es que si son muchos datos, tarda un poquito en sacar ok. todas las gráficas. Bueno, pero lo vamos, lo vamos a hacer. Entonces, buscar, no va a ser el cálculo de este reporte, pero para las gráficas, pues miren, ahí va. Ajá, ahí van nuestras gráficas. Poco a poquito las está haciendo. Ahí va, ahí va. Entonces, ahí están nuestros reportes. Puede ser de Levi Jennings o puede ser gráfica integral. Y bueno, pues ustedes van a generar ese reporte y pues ya lo pueden imprimir sin ningún problema. Entonces, así es como se puede imprimir. Y si es que ustedes quieren ver el de un tiempo prolongado, pues seleccionan el periodo y listo, sin ningún problema. Gracias, Mario. Muchas gracias.
Muy bien, Alejandra, en el Cima Control se puede consultar las tablas de los errores totales máximos prometidos. Eso es lo que vamos estamos aquí presionando a Mario para que se pueda tener ya precargado. No sé, Mario, como que para cuándo nos podemos comprometer. ¿En algunos meses ya estará listo? Sí, yo creo que más o menos como en un mes y medio. Correcto, vamos a darle 2 meses, lo vamos a presionar. En la siguiente sesión que tengamos le vamos a preguntar, ¿cómo vas, Mario? Para presionar, porque la idea es que ya los tengan precargados y que puedan consultar esas tablas para que no tengan que ir a los sitios de internet y demás, porque luego eso es mucha talacha. Entonces sí, eso está en proceso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, está re bueno. Cada vez me sorprende más todo lo que puede hacer. Y les decía que en algún momento vamos a pedir que se haga el cálculo de la incertidumbre. Ya con esta información, si ya tengo el componente aleatorio y el componente sistemático, pues puedo estimar la incertidumbre sin ningún problema. Después vamos a ver cómo aplicar algunos formatos para que se haga la verificación de la precisión, de la veracidad y establecer la incertidumbre. Y entonces casi casi vamos a hacer verificación de métodos con esta información. ¿Sale? Está basado en las guías de la EMA y el CENAM. Entonces, vaya, esto va a evolucionar. Poco a poco va a ir teniendo más cosas. Pum, pum, ujú. Adriana dice, ¿el software puede interfazarse con los equipos o la captura es forzosa manual? Mira, ahorita estamos trabajando con una plataforma que ya está haciendo interfaces. Por ahí un laboratorio que trabaja muy padre, el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Puebla. Ellos ya lo tienen interfazado y la plataforma funciona muy bien. Ellos tienen, creo que 4 áreas y sin problema se desarrolló la interfase y se hizo. Actualmente estamos trabajando con el capturar los datos a partir de un archivo de carga y de descarga. Esto es porque algunos colegas que no se ha desarrollado la interfase, pues pueden descargar una plantilla en Excel, obtener de su equipo en un archivo que es extensión CSV, copiar de ahí el dato, lo colocan en la plantilla, le dicen cargar y automáticamente les captura todo. ¿Qué queremos hacer? Si a alguno de ustedes les interesa, o lo que queremos es desarrollar o hacer pruebas con su interfase, con su sistema informático de laboratorio, con su LIS. Quien esté dispuesto a apoyarnos con mandarnos sus archivos CSV, por ejemplo, aquí compañeros que algunos pertenecen a una cadena de laboratorios grande, podríamos hacer algo así. Entonces, desarrollar ese tipo de interfaces para que se instalen y puedan pues, pasarse los datos automáticamente. No se ha desarrollado porque obviamente requiere tiempo, requiere pues los permisos del sistema informático y por supuesto de los fabricantes del equipo, los permisos para poder entrar al sistema y poder conectar la información. Una vez que tengamos esas autorizaciones y ustedes como responsables del laboratorio, si autorizan, pues se pueden desarrollar las interfaces. Hay que revisarlo, ¿no? Y al final, pues ya tendríamos que ver cuáles pueden ser las formas de llegar allá. Pero sí, sí se ha interfazado. En este momento está funcionando con Modulab, que es el software que tiene Werfen. Y bueno, pues sí, está funcionando reme bien. Ujú. Bueno, ¿más preguntas? Creo que no. Bueno, pues miren, cumplimos con la hora, apenas y a tiempo. Les agradecemos muchísimo que se hayan conectado. Vamos a hacer este tipo de revisiones, con otros documentos, con otros artículos donde se hable de la media sigma, donde se hable de las reglas de Westgard. Ahí me encontré un documento, se los voy a compartir. No abusar de las reglas de Westgard. Estimados colegas de laboratorio, ¿cómo hacer eso? ¿Por qué no hacer abuso de las reglas? Precisamente por esto, porque ya no tendrían que considerarse todas las reglas de Westgard. A la brevedad lo vamos a ver. Lo vamos a ir platicando, ¿vale? Muy bien, el químico José de pulgar arriba. Gracias, gracias, José, muy amable. Pues listo, con esto terminamos la sesión. Les agradecemos mucho. Se grabó la sesión.
Se las vamos a compartir en el grupo para que la tengan y la revisen las veces que gusten, por si es que quieren consultar algo más o los que se conectaron después, pues para que la vean completa. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por haberse conectado. Nos vemos a la siguiente. Que tengan buena noche, bonito fin de semana. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, Químico. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias.